60.000 años han pasado desde que el hombre cruzó por el estrecho de Bering, siguiendo migraciones de animales, sin saber que estaban llegando a otro continente. Con el paso del tiempo se volvieron sedentarios y desarrollaron varias culturas, desde el año 2500 a.C. hasta 1527. Se le conoce a este periodo como época prehispánica. Estos estados estaban gobernados por reyes, cuyo gran poder se sostenía en dos clases sociales, la religiosa y la militar, alcanzando su máximo y representado por la cultura de los mexicas o aztecas, cuya capital era la impresionante ciudad de Tenochtitlan. La región del Valle del Mezquital estuvo influenciada por estas culturas, lo que podemos constatar por las pinturas que se encuentran en el interior de la iglesia de San Miguel Arcángel en Ixmiquilpan. Así como en épocas muy recientes, aún se adora a Cidadahay, dios de la tierra, y Cidadadeje, dios del agua. La conquista española de Mesoamérica comenzó en 1519 y concluyó con la toma de Tenochtitlan en 1521. Muchos pobladores de aquellos territorios murieron en combate o por las enfermedades que los conquistadores trajeron consigo. Los mesoamericanos que sobrevivieron padecieron después la esclavitud y vieron desaparecer buena parte de su propia cultura, pero muchos elementos de las culturas mesoamericanas quedaron a salvo y se mezclaron con las tradiciones europeas. Fue el origen de una nueva civilización. En la Nueva España, blancos, indios y negros no se rechazaron, y pronto se produjo un fuerte mestizaje. Con el paso del tiempo, la sociedad había llegado a un punto de gran descontento, como consecuencia de la colonización española, por factores tales como la corrupción, el trato dado a los indígenas, la expulsión de los jesuitas, la desigualdad entre criollos y españoles. Ante esta situación, las ideas liberales y revolucionarias se difundían en las universidades y en la sociedad en general, por lo que el 16 de septiembre de 1810, don Miguel Hidalgo se sublevó en la ciudad de Dolores, en Guanajuato. José María Morelos y Vicente Guerrero también fueron trascendentales en la lucha por la independencia, siendo el 24 de agosto de 1821 cuando México logra su independencia de España. Durante el México independiente se suscitaron varios hechos que han marcado nuestra historia, por lo que hoy somos, más que nunca, orgullosamente mexicanos. A mediados del siglo XIX, México perdió casi la mitad de su territorio tras una guerra que enfrentó a Estados Unidos entre 1846 y 1848, convirtiéndose en los estados de Texas, California, Nevada y Utah, y en parte de los de Colorado, Arizona y Nuevo México. Estados Unidos compensó a México con 15 millones de dólares. De 1855 a 1876, el periodo de reforma. La política de México en los años centrales del siglo XIX estuvo caracterizada por los enfrentamientos entre liberales y conservadores. La principal figura de estos años fue Benito Juárez, dirigente de los liberales y presidente del país entre 1858 y 1872, quien además de promulgar las leyes de reforma, tuvo que enfrentar a las tropas francesas de Napoleón III, quienes fueron derrotados por el ejército mexicano, una importante victoria mexicana con resonancia global, pues venció al ejército más experimentado y repudiado de la época. El Porfiriato se prolongó desde 1876 hasta 1911. Durante esos 35 años, el general Porfirio Díaz ejerció una dictadura que se caracterizó por el crecimiento económico del país a costa de las libertades de los mexicanos. En los primeros años del siglo XX, el gobierno de Porfirio Díaz se fue debilitando. Los actos de represalia contra campesinos y trabajadores aumentaron. El 20 de noviembre de 1910, como respuesta a la llamada de Madero, iniciaba la Revolución Mexicana. Lázaro Cárdenas, un personaje muy importante en el México postrevolucionario. Durante su mandato realizó numerosas y muy importantes reformas. La reforma agraria,
tierras de propiedad privada fueron divididas y repartidas entre los campesinos. La transformación de los ejidos, antiguas propiedades rurales de uso colectivo, en propiedades comunales. La nacionalización, en 1938, de las propiedades de las compañías petroleras extranjeras, que pasaron al Estado mexicano. Así nació la empresa nacional Petróleos Mexicanos. Y es así como a través de todos estos años, la región noroeste también fue cambiando. Aquí describimos una conclusión de los últimos 50 años, como lo ha vivido el padrino de esta generación, el antropólogo Richard Ramsay. En 55 años, la población ha crecido más del triple y está dividida en varias comunidades. La religión, de solo hacer ofrendas a deidades tradicionales, ahora existen iglesias católicas y evangélicas. La migración. Empezaron con viajar a la Ciudad de México y ahora más de la mitad ha emigrado a Estados Unidos. En infraestructura ya se cuenta con electricidad, agua potable, escuelas, clínicas, carretera, teléfono vía satélite y hasta Internet. En la educación, hasta 1955 solo se estudiaba el tercer grado de primaria y hoy en día ya se puede estudiar el bachillerato en la misma región, permitiendo a muchos jóvenes continuar con una carrera universitaria.